Hola, hola los marineros, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Fabersane, soy profe de náutica y en esta oportunidad vamos a ver unos temas nuevos, especialmente dedicados a la geometría y a la astronomía. Temas sumamente interesantes y muy relacionados con la navegación. Una cultura olvidada a través del tiempo, por lo menos en la mirada mía, es la cultura árabe. Los árabes han sido grandes pensadores y han sido los que desarrollaron la geometría, la astronomía, la trigonometría, así que en realidad en su cultura han ido desarrollando instrumentos y observaciones. Entonces, pensando en esto que yo les cuento, uno de los primeros instrumentos que nosotros conocemos es el astrolabio, que era el que permitía guiar hacia la lectura de las estrellas, ¿no? Que seguramente lo habrán visto en alguna enciclopedia o en algún libro. Este astrolabio, que era un disco de 0 a 360 grados, con dos sectores en movimiento y un elemento para hacer lecturas. La misma dificultad que tienen los árabes desplazándose sobre el desierto y grandes extensiones es la misma dificultad que tenemos nosotros los navegantes. Tenemos sectores amplios, enormes, gigantes, ningún punto visual a la vista fácil de obtener. Entonces no queda otra que utilizar los astros. Y es ahí donde los árabes fueron grandes observadores, desarrollaron toda una temática y manejo de la información de los astros. Fueron los primeros que editaron publicaciones y guías sobre la observación de los astros. Así que en realidad esto que yo les cuento llega al día de hoy. Nosotros dentro de la bóveda celeste tenemos estrellas que siguen utilizando el nombre árabe, como Aldebarán, como Altair, que su raíz justamente es árabe. Como algunos datos que nosotros usamos en navegación el día de hoy, términos que tienen su raíz árabe. Cuando nosotros hablamos de cenit, eso también tiene raíz árabe. Como algunos instrumentos que tienen alza de guión, o alíada, esos son términos árabes. Así que fíjense cómo nosotros no nos hemos dado cuenta, pero venimos usando información y nomenclatura árabe. Que por supuesto los musulmanes en algún momento empezaron a extenderse y a avanzar saliendo del Mar Rojo y llegaron a toda la costa norte de África, que la fueron conquistando con su nueva religión, que eran los musulmanes, ¿no es cierto? Esta costa la fueron tomando, después bajaron por la costa de África, que era el Índico, llegaron a la India, llegaron a Pakistán, llegaron a Nepal y después siguieron conquistando África, sobre toda la parte central. Por último, y cerca del año 700, llegaron a través del Mediterráneo a España. Conquistaron España, conquistaron Portugal y un sector de Francia. Fíjense ustedes la expansión del mundo musulmán. De España fueron avanzando y solamente quedó una pequeña región que no fue tomada, que fue la de Asturias, que corresponde a la parte norte sobre el Océano Atlántico. Este reinado, porque finalmente se establecieron sobre España, formaron un sultanato, no se llama sultanato, se llama califato. Se establecieron y formaron un califato, y en ese califato se fueron extendiendo y tomando cada vez más poder. Se mantuvieron dentro del territorio español entre 700 y 800 años. Esto terminó trayendo como consecuencias modificaciones en características propias de España, el manejo del agua, el manejo del riego, la geometría del lugar. Los últimos lugares donde quedaron establecidos es en la zona cerca de Granada, donde terminaron teniendo el palacio del califato más grande, que corresponde a la zona de la Alhambra. Si en alguna oportunidad tienen oportunidad de visitar España, no dejen de pasar por ahí. El sultanato este se llamaba Al-Andalus, que seguramente es el término que nosotros en algún momento hemos escuchado. La geometría está muy relacionada con el mundo árabe, así que acá, a modo de ejemplo, les voy a mostrar 3 o 4 mosaicos para que ustedes se den cuenta cómo la geometría estaba en el trabajo arquitectónico de ellos. Y si lo miramos con un poco más de detenimiento, cómo también van apareciendo los astros y las estrellas. Es notable, es muy interesante. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, que en realidad es lo que nos interesa. Se mantuvieron, les contaba, hasta el año 1492 sobre el territorio español. Dato que seguramente a ustedes les llama la atención y empiezan a recordar. 1492, viajes de Colón, exactamente. Se sabe que Colón fue con cartas de navegación de origen árabe, porque aparte eran grandes cartógrafos. Así que en realidad miren la cantidad de datos que se van entrelazando y se van cruzando. Justamente el reinado de los reyes castillos fueron los que pudieron retirarlos de España en el año 1492. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, la evolución del astrolabio
terminó llevándonos a la astronomía con instrumentos más modernos como el octante. Nombre que por ahí nos lleva octante, 80, claro, sí. Bueno, se llama octante porque justamente el ángulo superior era de 80 grados. La característica de este tipo de instrumentos hace que por su sistema de multiplicación de la lectura a través de los espejos se pueda leer el doble del valor. Cuando yo les digo 80 grados, podríamos hacer una lectura de, claro, 160 grados. Y en realidad cuando llegamos hasta ahí, uno podría resultarle interesante medir el valor de un astro desde la línea del horizonte, que es nuestro referente, hasta la vertical arriba de la cabeza. Ángulo máximo sería 90, claro. Por ese motivo, el octante, después de muchos años, cambió su forma y llegó al sextante. Y cuando les digo sextante, entonces el ángulo superior es de 60, claro. Quiere decir que uno podría llegar a hacer lecturas de hasta 120 grados, exactamente. Sin embargo, cuando uno lo piensa esto con observación astronómica, el valor máximo que nos interesa, como yo les contaba, hubiera sido 90. No tiene sentido pensar en medir 120 cuando uno está en astros, porque sería medir una estrella que está atrás de la espalda. Si fuera ese el caso, la lógica sería me doy vuelta, claro. Pero bueno, pensando en esto que yo les digo, el sextante permite hacer medición de ángulos verticales y también medir ángulos horizontales. Y es ahí donde el ángulo horizontal, llegar a un valor de 120 grados, puede llegar a ser interesante. Así que fíjense cómo las cosas van de a poquitito rebotando y van cambiando de información y nos van guiando. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, uno de los ángulos que se medía o se mide el día de hoy es desde la línea del horizonte al astro observado. Y en astros se utilizan estrellas las más brillantes, que son las de primera magnitud. Se podría usar también el Sol y se podría usar algún planeta, pero bueno, digamos, esa sería la manera sencilla. A diferencia de eso, si en vez de medir verticales yo acuesto el sextante, podría medir ángulos horizontales, claro. Y cuando pienso en ángulos horizontales, yo podría tomar la medición, por ejemplo, en esta oportunidad, entre un faro y un acantilado con un bosque, si esta información la tuviera marcada en la carta. O como les contaba recién, podría medir desde el horizonte hasta el punto observado que podría ser una estrella. Así que en realidad tiene más de una función. ¿Qué termina siendo un sextante? Bueno, es un instrumento de alta precisión. Entonces ahora voy a aprovechar y les voy a mostrar uno. Entonces voy a aprovechar y les voy a mostrar uno para ir curioseando un poco. Bueno, y acá tenemos la imagen en primera persona de un sextante, donde tenemos justamente un arco, un nonio de 120 grados, el ángulo superior, como yo les conté recién, es de 60. Tenemos acá una serie de espejos que permite hacer la reflexión del astro que uno quisiera observar, y pensando que esto uno lo puede utilizar, por ejemplo, para medir el Sol, uno de los problemas sería el reflejo. Entonces, pensando en eso que yo les cuento, ahí se ve mejor. Yo podría agregar una serie de filtros de manera tal de tener una visión directa y que sin embargo el Sol no me molestara. Así que viene preparado con una serie de filtros. Tiene un anteojo acá, un ocular. Este anteojo, igual que los binoculares, uno tendría la oportunidad de regularlo. Tiene un cuerpo principal y tiene otro que tiene movimiento, y es el que nos permite justamente hacer las observaciones. Entonces la lógica sería, tomo el sextante con una mano, apoyo el ojo en el anteojo, en el ocular, y a partir de ahí, acá tengo una regla que, como ustedes ven, tiene movimiento, y yo con esto lo que estoy haciendo cuando lo muevo es justamente trasladar este espejo que es el que hace reflexión. Si yo llegara a hacer la lectura que me interesa, que sería la del astro con la línea del horizonte, finalmente acá tendría la lectura del valor en grados que yo estoy observando, y si lo quisiera hacer más finito, tengo acá una corrección pequeña que se llama nonio, y estos terminan siendo minutos. Entonces, volviendo a lo que yo les cuento, podríamos medir con suma precisión en grados y minutos. Esa es la parte interesante, ¿no es cierto?, del sextante, como ustedes ven acá. Partiendo de la información del sextante y después de una serie de cálculos, nosotros podríamos trasladar esta información en carta y tratar de buscar la posición del barco. Esto sería una de las alternativas. Usar una lectura de un astro. A esto se lo llama bajar el astro. Y la explicación es, cuando yo me pongo el sextante en el ojo y miro, la primera parte que estoy viendo es la línea del horizonte. La segunda parte que veo es la reflexión de este espejo que ustedes ven acá. Con el sistema de multiplicación que tienen los espejos, uno puede hacer que esa referencia, ese astro, lo llevemos al horizonte.
Por ese motivo en la náutica se dice bajar el astro, que sería el caso de tomar el astro y llevarlo a la línea del horizonte. Justamente ahí lo que estamos haciendo es midiendo el ángulo. Distinto sería el caso de ponerlo en vez de vertical, horizontal, ahí, y tomar el ángulo entre una referencia y otra. Entonces ahí nace otro sistema de navegación diferente, que serían los ángulos planos, los ángulos en vez de verticales, horizontales. Partiendo de dos lecturas de ángulos horizontales, también podríamos encontrar el barco. Así que en el próximo video les voy a mostrar cómo a través de uso de lecturas de sextante podríamos encontrar el barco. Pero bueno, como es un instrumento caro, no es fácil de tener, vamos a llevarlo a la síntesis. Y llevándolo a la síntesis, vuelvo al inicio. El primer dibujo que yo les presenté acá era un astrolabio. Qué buena memoria que tienen. Finalmente, si lo miro con un poco de cuidado, ¿qué termina siendo? Un transportador de 0 a 360 grados. Sí. Y acá parece que tuviera una regla con movimiento. Sí. ¿A qué les hace acordar esto? Claro, si les doy medio minuto para imaginarse o pensar, uno termina imaginándose un talco. ¿No será que el talco es la evolución moderna del astrolabio? Y cuando nosotros estamos en la carta libremente dibujando y trazando líneas, es como si tuviéramos un astrolabio en la mano. Tema para pensar, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo nuestro. Si yo quisiera tomar una medida y no tengo sextante, podría, a ver si les parece, agarrar la regla, ponerla en valor 0, como es el caso que yo estoy haciendo ahora, la puse en valor 0, y yo podría llevar esto a la línea del horizonte. Yo podría poner el 0 en el horizonte. Y si llevara la regla al astro, finalmente el ángulo que mido no tendrá la precisión del sextante, pero podría tomar una altura vertical. Así que partiendo del talco con valor 0, llevando la regla al punto observado, yo podría tomar una medición de un ángulo vertical. Ajá. Y si en vez de vertical lo quisiera hacer horizontal, y podría suceder lo mismo. Yo podría agarrar el talco y pondría en valor 0. Entonces ahora podría poner el valor 0 apuntando al faro este que yo tengo acá, y podría correr la regla a la otra referencia visual que yo tengo ahí, que por ahí sería un acantilado con un bosque. Y si miro ahora en la regla, el ángulo observado justamente sería parecido, no con la precisión del sextante, pero sería un ángulo parecido. Así que partiendo del uso sencillo y básico del talco, del transportador que nosotros usamos de 0 a 360 grados, podríamos empezar a improvisar al dibujo de carta, a lo que se llama el método del arco capaz, que consiste en los ángulos horizontales. Así que los dejo para el próximo video, porque lo bueno está por comenzar.